Aquí estamos efectivamente y queremos arrancar con un trabajo que se difundió esta semana y que tiene que ver con lo que está pasando justamente en la región. Una declaración que plantea las bases para un renacer de Latinoamérica, ¿no? Latinoamericanos por un futuro sostenible en tiempos de pandemia. Es un grupo de personalidades, hay expresidentes de la región y también personas que han trabajado desde siempre por pensar un mundo diferente para este espacio. Los sistemas de salud son precarios, dice ese informe, el acceso al agua potable, a los servicios de saneamiento son limitados, lo sabemos nosotros por acá. Además, el 50% de la fuerza laboral trabaja en condiciones de informalidad, no hay red de contención social. El 80% de sus habitantes vive en zonas urbanas y genera una demanda irracional de recursos con patrones de producción y consumo insostenible que revelan el desconocimiento o desinterés por los límites del planeta. Esto es parte de lo que pasa en el mundo entero. Hay algo en la cabeza de todos nosotros que hace que desconozcamos lo que vienen anunciando los científicos, las organizaciones ambientales, aquellos que estudian y piensan más allá de la economía, que pueden correr la economía y pensar con otras variables, es decir, atiendan o atendiendo parte de estas variables que cita el trabajo, que seguramente va a ser o va a servir de impulso a la región para los nuevos programas que se vienen, porque todos sabemos que no vamos a poder seguir del mismo modo, ¿no? Estos principios para un futuro sostenible de América Latina en tiempos de pandemia y crisis planetaria podrían ser ese puntapié para arrancar. Hace pocas semanas, Pedro Tarak, que diseñó las empresas B y es presidente de las empresas B en el mundo entero, empresas B internacional, que tienen un concepto diferente, que no privilegian solo la renta, sino el ambiente y las personas, nos decía que hay que sacar al hombre del centro. Así que vamos a recordar eso que decía Pedro Tarak. Ya no alcanza a tener el ser humano en el centro de nuestra visión, de nuestro pensamiento, como lo único existente. Y más bien es la vida en su conjunto. Y comprender al ser humano como parte de la vida y no como separado de la vida, ¿no? Y por vida me refiero a todos los otros seres, las condiciones que permiten que todos juntos existamos, reconocer que somos interdependientes, reconocer que la vida del ser humano depende de la vida de los otros seres y de los ecosistemas, y que por lo tanto, si empobrecemos la vida, se empobrece el ser humano. Yolanda Cacabatze, expresidente de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza y el Fondo Mundial para la Naturaleza, y fue ministra también de Ambiente de Ecuador, es una de las firmantes. Hay más de 140 firmas de este documento del que hablábamos recién. Está en línea con nosotros. Es un placer poder escucharla. ¿Cómo estás, Yolanda? Muy buen día. Hola, buenos días desde Quito. Estás en Quito y has escuchado a Pedro Tarak, que seguramente conoces y que seguramente te trae recuerdos de todo esto, ¿no? Absolutamente. Pedro y yo, además de ser amigos, somos proponentes de esta declaración a la que tú haces referencia. Es interesante porque la declaración hace una caracterización, la mencionábamos recién, acerca de la salud, la falta de contención social y también un aparente desinterés por estos límites del planeta, pero también plantea, Yolanda, la gran oportunidad que tiene la región, ¿no? Así es, así es. Yo creo que estamos en un momento donde
en Latinoamérica, todos podemos, luego de la reflexión que hemos tenido en estos 2 meses de aislamiento, el hacer propuestas que vengan desde la ciudadanía, pero no exclusivas, ¿no es cierto? No deben venir únicamente de un sector de la ciudadanía, de un país. Necesitamos unir fuerzas entre todos los sectores porque es la única manera que podemos salir adelante, pero además con nuevas propuestas, como dice nuestra declaración, estos nuevos acuerdos entre el ser humano y la naturaleza, luego de reconocer que esta pandemia, este virus, nace de la naturaleza, ¿no es cierto? El virus es parte de la biodiversidad que estaba sin afectar al ser humano cuando había equilibrio en nuestros ecosistemas. Cuando rompemos de este equilibrio, cuando destruimos, cuando degradamos los ecosistemas de los cuales vivimos, que nos dan seguridad, cuando se rompe ese ciclo y ese equilibrio natural, ahí es cuando aparecen estas amenazas. Y el reconocer esto nos debe obligadamente llevar a relacionarnos de una manera distinta. Hace poco escuché una frase maravillosa que creo que resume dónde estamos y hacia dónde vamos, y es que nuestro comportamiento subsidia las pandemias. Nuestro comportamiento de abuso de los ecosistemas y la naturaleza nos lleva a estos desequilibrios. Acerca de la necesidad de reformular lo que hacemos, sigamos tejiendo, ya que son artífices de este lanzamiento, de este acuerdo, con Pedro Taarac, que nos decía acerca de la reformulación del trabajo y de la necesidad de emprender para el mundo. Así dice Pedro. Yo creo que no va a haber empleo para todo el mundo. Parece como triste. Y sin embargo, yo lo que creo que sí puede haber es una economía digna para todo el mundo a partir del emprendedurismo. Por ejemplo, hay algunos países donde las oportunidades para aprender a emprender están sembrados en todo el territorio. Por ejemplo, Israel lo tiene en todas las escuelas primarias y secundarias, universidades, los centros de jubilados, los centros vecinales. Todos lados uno aprende a emprender. Y aprende a emprender para una economía propia que le haga bien también a la comunidad. Yo a eso le agregaría que le haga bien también a la tierra, al corto y al largo plazo. Entonces, es algo tan pragmático. Si podemos instalar el emprendedurismo para el mundo, como una forma de aprendizaje, como una dimensión de aprendizaje desde todos los sistemas educativos, formales e informales, eso empodera a las personas. Eso empodera a las personas, dice Pedro Taarac, y si escuchamos todo con la mayor atención posible, creo que también nos invita al diseño de soluciones inéditas, Yolanda, soluciones que jamás se nos habían pasado por la cabeza en la región. Totalmente de acuerdo con Pedro, porque la revisión de nuestras vidas también pasa por revisar cómo son y cuáles son nuestros patrones de producción y consumo que son tan destructivas. Hasta la fecha, no nos hemos preocupado de reconocer, como tú dices, los límites del planeta, los límites de la naturaleza, y esa sobreexplotación de los recursos nos lleva a lo que llamamos comúnmente a dispararnos a los pies, o sea, atentar contra nosotros mismos. Y el consumo, igual, tenemos que revisar cuánto es necesario, ¿no es cierto?, para mantener calidad de vida. Yo soy una luchadora en contra del sobreconsumo de alimentos y el desperdicio de alimentos, que no solamente es un atentado inmoral contra la sociedad, pero además contra el planeta, ¿verdad? Porque estamos produciendo alimentos de los cuales una tercera parte se desperdicia en el planeta entero. Entonces hay que revisar estas inequidades, revisar estos desequilibrios, estos comportamientos sociales, tanto del individuo como de las sociedades enteras, y acordar que este sobreconsumo es una enorme parte del problema.
Desde Quito, Ecuador, estamos escuchando a Yolanda Cacabatze, fue ministra de Ambiente del Ecuador y forma parte de estas personalidades que acaban de lanzar una declaración promoviendo recomendaciones para el renacimiento, en este caso sostenible, de la región. ¿Qué tal, Yolanda? Cruz Roax te saluda. ¿Cómo estás? Bien, pensando un poco en este lanzamiento que está mencionando Sergio y también en la lectura que estás haciendo de las necesidades de la región, pensábamos antes de la pandemia qué situación estaban atravesando los países, ¿no? Mismo Ecuador con las protestas que comenzaron en octubre, por ahí que pudimos ver en octubre desde la región, el terrorismo de Estado en Chile. Mencionábamos también la situación de Brasil liderada por Bolsonaro, bueno, etcétera, ¿no? Sabemos que eso es como una larga lista que lleva adelante la región. ¿Cómo en un contexto como este se pueden llevar adelante las discusiones necesarias para impulsar un acuerdo sostenible? Un acuerdo que pareciera utópico, no por desmerecerlo, sino porque tiene una contradicción muy fuerte con el presente que atravesamos. Te voy a contar una iniciativa que estamos llevando a cabo en el Ecuador en este momento, en este mes, y que es la promoción de diálogos entre impares, entre comillas, diálogos entre personas que nunca se han hablado, que al contrario han sido o se han considerado diferentes y ubicados en posiciones irreconciliables. Y no es así. En todas nuestras sociedades debemos promover que las personas que hasta hace pocas semanas o meses consideraban que no tenían temas de conversación, ahora lo hagan, porque el gran tema de la conversación es cómo vamos a sobrevivir si estas son las amenazas. Y no solamente las amenazas de virus, estamos hablando de las amenazas de cambio climático que van a ser muchísimo más serias de las que hemos vivido en estos 2 últimos meses. Entonces, esto que parecía utópico en este momento es una realidad en muchas de nuestras ciudades y países, donde tenemos que acordar un plan de cambio de comportamientos, un plan de ruta, de hacia dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Uno que discuta cómo ser más equitativo, más justo en la distribución de los recursos, pero también cómo apoyarnos. La solidaridad que hemos visto en América Latina en estos meses debe extenderse más allá de lo que tradicionalmente hemos llamado caridad, de repartir a otros lo que nos sobra. Este momento hay que poner sobre la mesa qué recursos tenemos y cómo hacer que estos alcancen a toda una población que está ansiosa de salir adelante con unos nuevos patrones, con unas nuevas fórmulas de distribución de la riqueza, de creación de riqueza y de esta nueva relación entre el ser humano y el planeta, el ser humano y la naturaleza. Yolanda, esto que mencionás sobre también una nueva creación de la riqueza, también es por ahí, ¿no? Porque ya no se trata tanto de la distribución, que pareciera ser una discusión eterna en donde hay que hacer reformas constitucionales, reformas tributarias, las desigualdades se disparan cada vez más, pero es tan interesante esto último que mencionás, cómo crear riqueza, y eso pareciera que atiende también esta discusión de si ambiente y economía van o no de la mano, ¿no? Donde pareciera que por momentos quienes atienden y entienden la sustentabilidad piensan en una transformación a través de la ética, la moral, pero por otra parte, desde el sector más industrial se piensa a través de los números, ¿no? Sí, pero fíjate que son números totalmente artificiales los que hemos manejado hasta ahora. Tú no debes manejar el concepto de crecimiento económico y de riqueza a través de la medición de barriles de petróleo o de toneladas de soya. La verdadera riqueza es qué haces con el rendimiento financiero, rendimiento económico, cuánto inviertes en educación, en salud, en bienestar, en protección de la naturaleza, esas áreas protegidas que muchos ven como un capricho de los ecologistas, no son nada diferente que el supermercado del futuro. Esas áreas protegidas donde estamos guardando
fórmulas de producción alimentaria, de medicinas, de salud, deben ser parte de lo que todos consideramos como el gran capital de nuestros países y de nuestro continente, un capital natural que hasta este momento no lo valoramos suficiente. El documento del cual estamos hablando con Yolanda dice: lo vivido en esta crisis global pandémica demuestra que sí es posible realizar cambios estructurales. Hablamos con Pedro Tarak en el reportaje anterior sobre los liderazgos para el bien común. Mirá lo que decía Yolanda. Lo que queda muy en claro que está haciendo falta liderazgo para el bien común. Más allá del interés de mi partido político, o de mi gobierno, o de mi ideología, o de mi sector privado, sino liderazgo para el bien común. Y eso se notó fuertísimo a nivel global. Quedamos vacantes de líderes globales. Trump o Xi Jinping no son líderes globales para el bien común, son líderes globales por el poder que tienen, pero no son para el bien común. Y está haciendo falta liderazgo local, nacional, global para el bien común, pensando en las generaciones actuales, en las futuras y en la tierra, por Dios. Y en la tierra, por Dios, dice Pedro Tarak. Yolanda, ¿cómo caracterizarías los nuevos liderazgos? ¿Dónde están? Se nos ocurre que no tienen una cara determinada, un ademán, no son personalistas los que vienen. Pedro tiene toda la razón al decir que no hay líderes globales en este momento, y yo diría que tampoco hay muchos líderes nacionales. Si miramos desde la perspectiva gubernamental, miramos a los gobiernos en nuestro continente y otros continentes, hay una ausencia de liderazgo político, no de politiquería, ¿verdad?, sino liderazgo político que tiene una visión estratégica de cómo llevar adelante los procesos de un desarrollo nuevo. Estamos viendo algunos líderes en las nuevas generaciones, pero todavía no se destacan más allá de lo local y lo nacional. Es fomentar, hay que alimentar esos liderazgos con nuevas ideas y nuevas visiones, como tú dices, más respetuosas, ¿no es cierto?, de lo que tenemos, para que podamos medir la riqueza tanto individual como social, no en función de lo que tenemos, sino de lo que somos. El crecimiento individual a través de la discusión y aprobación de políticas y visiones diferentes a las que tenemos en este momento es una obligación de todos nosotros. Y eso implica también una mirada crítica a nuestras instituciones, que no son instituciones que responden a las necesidades del siglo XXI. Estamos dependiendo de estructuras institucionales basadas en más de 100 años atrás, en prioridades que eran diferentes, en visiones que en ese momento tal vez servían, pero que en el día de hoy no tienen razón de ser. Una reforma institucional, no solamente de lo nacional, sino de lo regional y global, es importante. El gran vacío de estos 2 meses ha sido la presencia, o la ausencia, más bien dicho, de liderazgos de instituciones regionales. ¿Dónde ha estado la FAO? ¿Dónde ha estado Mercosur? La CAN. No hemos escuchado de estas instituciones propuestas que nos puedan ayudar a reflexionar sobre los cambios que son necesarios para el futuro. ¿Cómo nos identifican, Yolanda, estas palabras? ¿Cómo nos resuenan a todos nosotros acá? Y suponemos que en todos los países de la región, esa gran crisis institucional que marcás, de las fuerzas de seguridad también, en todos los campos, ¿cuánto por hacer, no? Me parece que de todo lo que decís nos queda esta necesidad de empezar a hacer ahora, de empezar a hacer ya, de activar, ¿no? Quisiéramos una reflexión final sobre esto. Yo creo que estamos obligados a considerar que esta emergencia que hemos vivido no es sino una primera señal del planeta hacia el ser humano
de llamar la atención sobre la importancia de cambios estructurales, personales, sociales, legales y políticos que debe llevar a cabo toda sociedad, y en nuestro caso América Latina. Nosotros llamamos a nuestra declaración el renacimiento de América Latina, porque vemos que estamos moribundos y no podemos dejar que eso siga. Tenemos que inyectar ilusión, inyectar ideas, inyectar propuestas y visiones que hagan que todos nos sintamos parte de este renacimiento de nuestra región, renacimiento de América Latina. Querida Yolanda, un abrazo grande de todos nosotros. Muchas gracias por este rato y por todo lo que hacen junto a tantas personas que siguen trabajando y pensando que el futuro en la región es posible y que será mejor. Un gran abrazo. Gracias también. Yolanda Cacavatze, expresidenta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para el Fondo Mundial de la Naturaleza, fue ministra de Ambiente, nos habló desde Quito, Ecuador, recién aquí en la radio pública de la ciudad.